creo que no debería hacerlo, pero por cualquier duda, condeno enérgicamente cualquier delito, homicidio, desaparición, cualquier cosa que cometa cualquier ciudadano, cualquier persona, desde el gobierno o desde el llano. Lo condeno, lo he condenado siempre. Entiendo que quienes han visto desaparecido a un familiar, tienen el derecho a saber qué pasó, sin duda. Apoyé fervientemente el trabajo de Jorge Valle y la Comisión para la Paz. Fui ministro, firmé las resoluciones y los decretos. Tengo 59 años, presidente. Nunca en estos 59 años de vida que he tenido me he apartado ni un centímetro, ni un milímetro de la Constitución y de la ley. Quiero dejar esto bien claro para que no hayan dudas. Ahora, acá lo que se plantea es si lo político está por encima de lo jurídico. Así de claro. Este es un tema en el cual pretenden, por razones políticas, pasar por arriba de la ley. Y pretenden que votemos los senadores algo ilegal por razones políticas. Yo no lo voy a hacer. ¿Qué solicita el Poder Ejecutivo? Vamos a ubicar la cosa realmente donde está. Una venia para destituir a 4 señores generales. ¿Cuál es el fundamento que nos trae el Poder Ejecutivo? No sé si lo han leído, supongo que sí, todos los senadores. Es uno solo. El fundamento que nos trae el Poder Ejecutivo es uno solo. ¿Cuál es? Que a juicio del Poder Ejecutivo dice que esos señores generales omitieron deliberadamente cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento. ¿Qué dice el artículo 77 del reglamento? Que cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, como uno militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta tanto el superior se pronuncie. ¿Qué tenemos que revisar nosotros si el Poder Ejecutivo nos dice, mire, no cumplieron con el artículo 77? En primer lugar, si todos eran presidentes, porque eran 4, y presidente era 1. Entonces el que tiene la obligación de cumplir con esto en primer lugar es el presidente del tribunal, no los otros generales. O sea que el fundamento del Poder Ejecutivo sirve para uno, no para los otros. Los otros no cometieron ninguna ilegalidad. Ese primer elemento claro. Y lo segundo es si efectivamente se realizó la comunicación o no se realizó la comunicación. Tenemos derecho los senadores de saber si efectivamente hubo una omisión deliberada, porque si vamos a dar una venia, tenemos que saber si se cumplieron los fundamentos del Poder Ejecutivo para darla. Es el único fundamento que nos trae el Poder Ejecutivo, no trae otro. El Poder Ejecutivo en el mensaje que manda al Parlamento no dice que lo quiere sancionar porque omitieron incluir entre los fundamentos de la sanción el hecho de que habían cometido delitos aberrantes. Eso no lo dice el Poder Ejecutivo, Lo dicen ahora algunos, pero solamente dice esto: omitieron deliberadamente informar al superior. ¿Y por qué no lo dice el Poder Ejecutivo? ¿Por qué no lo dice el Poder Ejecutivo lo otro? ¿Cuál es el motivo por qué no lo dice? Porque el presidente de la República, el ministro de Defensa, el secretario de la Presidencia y el comandante en jefe del Ejército estuvieron de acuerdo y refrendaron el fallo del Tribunal de Honor. El comandante lo llevó al ministro, el ministro lo llevó al presidente y el secretario de la Presidencia, y el secretario de la Presidencia se lo llevó con resolución al presidente y lo firmó. Lo firmó. Y esto se ratifica por el hecho de que, como lo firmó el presidente, no cita en el pedido de venia lo que él firmó. La teoría de los actos propios. Venire contra factum proprio non valere. El presidente no podía pedir por ese fundamento, que es el con el que coincidimos y que elocuentemente ha hecho referencia el señor Michelini. Coincidimos con ese fundamento, pero el presidente no lo pone. ¿Por qué? Porque firmó abajo. Porque mientras no actuaba un periodista y se sabía, él firmó y dijo: terminemos esto así. Pero ¿a quién sanciona?
a los integrantes del Tribunal de Honor, los más bajos en la escala jerárquica. ¿A quién no sanciona? Al secretario de la Presidencia. El secretario de la Presidencia sale de esto como si acá no pasó nada. ¿Sabe que son 20 minutos? Le voy a pedir que lo haga por el otro lado, por el lado de la alusión. Aludo ahora en este momento a la senadora Xavier para que me pueda contestar al final. ¿Quién no asume su responsabilidad? El presidente de la República, que se excusa. ¿Sabe lo que dijo el presidente de la República? No puedo leer todos los expedientes que me llegan. Vamos, yo sé que no puede leer todos los expedientes que le llegan, pero este expediente no lo tenía que leer. Este expediente no ameritaba que lo leyera. Una confesión pública tremenda del presidente de la República. No leyó el expediente sobre un tema trascendente y exonera de responsabilidad al secretario de la Presidencia, que debería haberlo leído por lo menos. Y no es cierto que el presidente no leyó el expediente. No es cierto que el secretario de la Presidencia no le informó del contenido del mismo. Hay prueba de ellos. Hay una carta del ex ministro de Defensa, el señor Menéndez, el doctor Menéndez, que con una lealtad hacia el país y la verdad, manda la carta y dice la verdad. Y estando en una situación tremenda de agonía, no dudan desde la Presidencia de la República pedirle la renuncia en ese momento, de vuelta, para tapar las pruebas del conocimiento que tenían de lo que había pasado. Una barbaridad, una actuación inhumana, muriéndose el hombre. Desde el lecho de muerte manda la carta firmada y le dice, miren que yo avisé. Y no dudan, no dudan, no lo defienden. No defienden ni siquiera a quién tuvo esa lealtad. Y mire que tuve discrepancia con el ministro Menéndez. Muchísimas. La mayor prueba de que el presidente y el secretario de la Presidencia sabían todo esto es este expediente de solicitud de venia. No citan otro fundamento que la omisión deliberada de informar. Esto es, dicen que no informaron en forma deliberada cuando el propio ministro de Defensa dijo que informó, cuando el comandante en jefe dice que informó, cuando los 4 generales dicen que informaron. Y que dicen no está en el expediente. Van contra toda la doctrina jurídica, contra el principio de trascendencia, de finalismo. Se cumplió, no hay nulidad si se cumplió y si lo aceptan los propios involucrados. Y lo aceptó el comandante en jefe del Ejército y lo aceptó el ministro de Defensa Nacional y lo acepta en los hechos el presidente de la República cuando no cita esa resolución. Y sancionan a todos menos a los responsables. ¿Quiénes no asuman sus responsabilidades? Los máximos responsables. Todos sabemos que no vamos a mover por un asunto de estos una responsabilidad política del presidente a pocos meses de una elección. Pero creo que el senador Michelini pidió la renuncia del secretario de la Presidencia o se olvida que pidió la renuncia del secretario de la Presidencia. Públicamente la pidió. Dijo, no puede seguir estando en ese cargo y ahora no dice nada. Ahora no dice nada de que pidió la renuncia del secretario de la Presidencia por estas actuaciones. ¿No debe el Senado pedir que venga el secretario de la Presidencia a la Comisión de Defensa a explicar? Y lo último, para evitar que se sepa la verdad, prohíben a los sancionados venir al Senado. Le prohíben con su mayoría a los abogados venir al Senado. No permiten que se cite al secretario de la Presidencia y el entonces comandante en jefe. No quieren que se sepa la verdad. Quieren que lo político esté por encima de lo jurídico. Porque si esto está tan bien, ¿por qué no pueden venir a declarar, no ya los 4 generales, el comandante en jefe? ¿Por qué no puede venir a declarar el secretario de la Presidencia a explicar su rol? ¿Por qué no? Porque con la mayoría del Frente Amplio no quiere que venga a explicar el doctor Toma su actuación en esto. Esa es la verdad. De ahí la necesidad de, antes de adjudicar responsabilidades y otorgar la venia, de conocer a fondo lo que sucedió. Acá no es solamente el derecho de defensa que tienen
los 4 generales cuya venia se solicita. Acá está el derecho del Senado, de antes de otorgar una venia, de conocer la verdad. No es que queremos citar a los 4 generales solamente para darles el derecho de defensa a lo que tienen derecho de acuerdo al artículo 66 de la Constitución. Los queremos citar para saber qué pasó. Queremos citar al excomandante Manín Ríos para saber qué pasó. Queremos citar al doctor Toma para saber qué pasó. Pero no, se habla de lealtad institucional hacia el Poder Ejecutivo para otorgar la venia. No. ¿Qué lealtad institucional hacia el Poder Ejecutivo tiene que tener el Parlamento? No. Nosotros tenemos lealtad institucional hacia la Constitución de la República. Y ese es nuestro deber. Y nuestro deber es, si se nos pide una venia, cumplir con el Estado de Derecho. No es solamente otorgar esa venia porque la pide el Poder Ejecutivo. Tenemos que pronunciarnos, que preguntarnos, que formarnos la opinión. El derecho de defensa es un derecho humano. El derecho de ser oído es un derecho del que no se puede privar a nadie. Es un derecho que tiene miles de años. Viene de la Grecia, Aristóteles y Cicerón. Viene de la reacción de no decir que sí cuando piden la cabeza de 2 y la multitud grita, liberá a Barrabás. De no traer la cabeza de Juan en una bandeja. Es lo mismo que decía Servagó formidable, que fue de Cés en la Revolución Francesa, cuando se quería condenar sin dar esa oportunidad. Busco jueces y solo veo acusadores. Está en la Carta Magna desde 1215. Ese derecho que tiene toda persona para que antes de que se tome una decisión sobre ella pueda articular una defensa. Es ese derecho que está en la obra de Shakespeare, momento cúlmine del Mercader de Venecia, cuando Shylock le pide al juez, cuando Bassiano le pide al juez que haga un pequeño mal, que viole una ley para hacer un gran bien. No se nos puede pedir que violemos la ley y otorguemos una venia que no podemos otorgar para hacer lo que les parece que es un gran bien. No, porque el día que pasamos por arriba de las normas se acabó todo. Porque hace 59 años de mi vida que me dedico a esto, que nunca violé una norma y no quiero a esta altura de la vida, porque lo piden algunos, porque lo gritan algunos, empezar a hacerlo. Lo mejor es que este pedido de venia vuelva a la comisión, se cita al secretario de la Presidencia, se cite a los 4 generales, se escuche al comandante en jefe, excomandante en jefe del Ejército, averigüemos bien qué pasó y si efectivamente se cumplió con el artículo 77, como dice el excomandante en jefe del Ejército, como decía el exministro de Defensa Nacional, afirmaba por carta, y como estoy seguro que si es una persona de honor, el secretario de la Presidencia va a reconocer, entonces no otorguemos una venia a 4 personas que cumplieron con su deber. Gracias, señor presidente. Por una